Buena tarde, soy el profesor Dani Pérez y seguimos con las medidas de tendencia central. El día de hoy vamos a trabajar con la mediana. Volvemos al ejemplo de las notas de los estudiantes de la clase A y explico. Para esta medida de tendencia central que nos va a indicar la nota que constituye el 50% o que marca el 50% de la población, vamos a realizar con las siguientes fórmulas, que son dos. Esta que nosotros podemos ver acá, que tiene una K, que sería la ubicación de la mediana, y esta que es la fórmula general de la mediana. En sí es una misma fórmula, solo que lo que hacemos es despejar una de acá, si se dan cuenta está en la parte de acá, para tomarla como ubicación. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente realizamos esto. La K significa ubicación de la mediana. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros para saber dónde va a caer el número que indica el 50%, nosotros tenemos que elegir uno de estos intervalos que nos va a indicar cuál va a ser el 50%. Pero esto va a depender de todo esto de las frecuencias absolutas. Ahora, entonces la fórmula es algo sencillo que solo nos dice que hay que dividir la población, dividirla dentro de 2. Colocamos entonces ubicación de la mediana es igual a población, que en este caso es 20, entonces colocamos 20 dividido 2 y esto nos va a dar como resultado el número 10. Entonces, nosotros cuando tengamos este número, esta va a ser nuestra ubicación. ¿Cómo hacemos para ubicarlo? Vamos a ir a la columna de inferior acumulado y vamos a buscar el primer número que lo contenga. Por ejemplo, 10 contiene 3, no lo hace. Contiene 6 a 10, no lo hace. 12 contiene 10, este sí lo contiene. 15 contiene 10, sí lo contiene, pero no es el primero. Tenemos que encontrar el primero que lo contenga. Entonces, en este caso, nosotros podemos incluso marcar o pintar la columna de algún color. Vamos a hacerlo más claro para que se vea. Tenemos el color, entonces, ¿qué quiere decir eso? Esta función de ubicación nos va a servir por dos cosas. Uno, porque el número que nosotros vamos a encontrar tiene que salir entre 72 y 77. Y dos, porque esta línea horizontal nos indica que con estos datos vamos a trabajar a excepción de uno. Luego de eso, simplemente nosotros vamos a aplicar la fórmula. La fórmula de la mediana es esta. Límite real es igual, perdón, mediana es igual a la sumatoria del límite real y el cociente de la población dividido 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividida la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. Recordemos la nomenclatura estadística. La nomenclatura estadística viene en las guías y ya está escrito. Entonces, por favor, siempre lean las guías que se les ha dado con anticipación. Pero al igual, yo voy a estar recalcando cada uno de esos valores para que ustedes sepan a qué se refiere cada una de las nomenclaturas. Entonces veamos. Mediana igual al límite real. ¿Qué límite real vamos a utilizar? Vamos aquí y miramos en esta línea. Los límites reales son estos, entonces tenemos que usar ya sea 71.5 o 77.5. Siempre vamos a utilizar el límite real inferior, que en este caso va a ser 71.5. Entonces yo voy a escribir en esta parte y le voy a escribir 71.5. Tengo acá ya el primer valor. Luego de eso, ahora me piden a mí encontrar población dividido 2 menos frecuencia acumulada anterior. La población dividido 2 ya sabemos que es 10, pero la frecuencia acumulada anterior. Si nos damos cuenta cuál de todas estas columnas son las frecuencias acumuladas, es este, porque este es inferior a acumulado. ¿Cuál es la que estamos trabajando? ¿Cuál es la frecuencia acumulada actual? Es 12, que es la que estamos marcando, pero la fórmula nos pide la frecuencia acumulada anterior, o sea, la que esté antes. La que está antes es 6. Entonces llenamos el espacio. Entonces en este espacio sería 10 menos 6. Tenemos que sería 10
de la división de la población y la frecuencia acumulada sabemos que es 12, pero nos piden la anterior, sería 6. Luego de eso nos piden la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta sabemos que es de esta columna, entonces tenemos acá 6. Entonces escribimos 6. Recuerden este 6, perdón. Este 6 no es el mismo 6 que está en la parte de arriba. Este 6 le pertenece a la frecuencia absoluta y este 6 le pertenece a la frecuencia acumulada. Son dos 6 diferentes. Ahora, por último nos piden la amplitud. La amplitud es el espacio de cuánto en cuánto va el intervalo. En este caso de 60 a 6 serían 6. De 66 a 72 serían 6. Entonces la amplitud va de 6. Recordemos algo, por favor, de que la amplitud nunca va a ser la misma. Puede ser que en otros ejercicios sea 5, en otros 10, en otros 15. Eso va a depender de las operaciones que ustedes hayan hecho anteriormente. Entonces, vuelvo a recalcar, estos tres 6 no son el mismo 6. Este 6 es de la frecuencia acumulada, este 6 es de la frecuencia absoluta y este 6 es de la amplitud del intervalo. Entonces simplemente procedemos a realizar la operación y vamos a decir, vamos a trabajar primero todo lo que esté dentro de paréntesis, empezando por la parte del medio. Entonces nosotros decimos, a 10 le quitamos 6, esto nos va a dar un valor de 4. Procedemos a dividir, 4 dividido 6 nos da un valor de 0.66. Luego, por orden jerárquico, manda la multiplicación, entonces multiplicamos por 6, que nos daría 4, y se lo sumamos al último número que sería más 71.5 del límite real, y esto nos da como resultado 75.5. ¿Qué aproximado? Vamos a correr esto para que nos haga la aproximación de todos modos. ¿Qué aproximado nos va a dar? 76. Y tenemos ya el valor de nuestra mediana. Ahora, tenemos que tener algo muy en cuenta. Muchas veces las medidas de tendencia central pueden llegar a ser el mismo número, más no teóricamente. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, digamos, en algunos ejercicios puede ser que 50 sea la media, la mediana y la moda. Y en otros ejercicios la media sea 50, la mediana sea 51 y la moda sea 53. O en otros ejercicios donde la media y la moda sean la misma y la moda no, pueden variar, pero también al mismo ser el mismo número. Pero lo que sí nunca va a ser igual va a ser la teoría. Recuerden, la media es el dato que comúnmente se utiliza. La moda es el dato que más veces se repite y la mediana es el centro de la distribución. Ahora, si nos damos cuenta y regresamos a la media que fue el video anterior, nos damos cuenta que también nos salió 76. En este caso, la mediana y la media y la mediana son el mismo número. En este caso, pasemos ahora a la moda. La moda es el dato más fácil de encontrar. Lo que cuesta un poquito de la moda es su fórmula, que es un poquito grande, pero a medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta que también es una fórmula pequeñita y fácil de recordar. La moda es la tabla también más sencilla de hacer porque solo necesitamos el intervalo, el límite real y la frecuencia absoluta. Entonces nosotros procedemos únicamente a aplicar la fórmula. ¿Cómo aplicamos la fórmula? Solo situándonos en el elemento de mayor tamaño. En este caso es 6. Aquí nos vamos a situar. Podemos marcarlo. Y nosotros vamos a entender que todo esto va a seguir siendo frecuencia absoluta, solo que la que esté arriba de la mayor, esta va a ser la frecuencia absoluta inferior y la que esté debajo de la mayor va a ser la frecuencia absoluta superior. Estas palabras o letras no son necesarias de escribirlas a la hora de hacer sus ejercicios, pero simplemente lo coloco para que se entienda. Ahora, conoceremos la fórmula. La fórmula es la siguiente: límite real más el cociente y la diferencia de la frecuencia absoluta menos la inferior
y la sumatoria de las diferencias de la frecuencia absoluta inferior y frecuencia absoluta superior por la amplitud del intervalo. A la hora de explicar, pues se escucha un poco confusa estar hablando de diferencia, de cociente, pero es una fórmula bastante sencilla. Observemos cómo la vamos a realizar. El límite real que nos piden, si nos damos cuenta, al igual que en la mediana, vamos a utilizar siempre el pequeño, el límite real inferior, en este caso 71.5. Entonces escribimos 71.5. Luego de eso, nos piden encontrar la frecuencia absoluta. La general, en este caso, sería 6, menos la inferior. La inferior sería, en este caso, 3. Entonces, procedemos a escribir. Seis menos 3. Y tenemos ya la frecuencia absoluta mayor y la frecuencia absoluta inferior. Luego, si nos damos cuenta, la parte de arriba y la parte de abajo, numerador y denominador, son lo mismo, frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta inferior. Entonces, volvemos a copiar los valores que ya habíamos descrito. Entonces, aquí sería, nuevamente, 6 menos 3. Y si nos damos cuenta, en la parte de acá, la única diferencia es que va otra vez la frecuencia absoluta general, que en este caso es 6, pero ahora la superior, pero la superior también es 3. Entonces volvemos a copiar. Colocamos 6 menos 3. Recordemos algo antes. Este 3 y este 3 no son el mismo 3. Este 3 le pertenece a la frecuencia absoluta inferior y este 3 le pertenece a la frecuencia absoluta superior. Y por último nos piden la amplitud y ya sabemos que en este caso es 6. Entonces procedemos a escribir 6. Para proceder ya a hacer la operación matemática, simplemente trabajamos de la siguiente forma. Vamos a escribir 6 menos 3 serían 3. Voy a realizar solo esta parte, la de la fracción, para que usted sea mucho más fácil de entender. Entonces voy a copiar acá 71.5 más, y vamos a dejar el espacio. 6 menos 3 serían 3, 6 menos 3 serían 3 y 6 menos 3 serían 3. Quiere decir que cuando quitamos los paréntesis, aquí quedaría 3 y aquí quedaría 3. 3 más 3 serían 6. Entonces serían 3 sextos, ¿verdad? Que en tal caso sería esto igual a 0.5. Colocamos el signo de por y la amplitud. Y ahora ya se hizo mucho más pequeña la fórmula. Entonces ahora sí podemos hacerlo todo de un solo y multiplicamos 0.5 por 6 le damos y más 71.5. En este caso nos sale 74.5, que aproximado nos da 75. Una pequeña diferencia. Entonces vean, ¿qué quiere decir eso? Que según entonces nuestra moda o el dato que más veces se repite o la nota que más veces sacó los estudiantes de la clase A es de 75 puntos. Fue la nota que más encontraron. Entonces, si se dan cuenta, con la media y la mediana salió 76 y con la moda salió 75. Por lo general, las medidas de tendencia central siempre van a estar cerca. Por eso son de tendencia central, porque van a estar en el centro de la distribución y bastante cerca. Espero que les haya ayudado bastante el video y por cualquier duda nos estaremos comunicando. Pasen feliz tarde.